let it happen. You're full of life and full of passion. That's how He made you. Just let it happen. You're full of life now, full of passion. That's how He made you. Just let it happen. And He calls each one of us. Bueno, pues después de comentaros esto, bueno, voy a hablaros, ¿no? La verdad es que me voy a explayar. Tenía ganas de contarlo porque lo tuve que contar para el retiro del impacto. Tuve que dar este taller y la mayoría de la gente del taller era suiza, con lo que tenía David allí traduciéndome. Y cada frase que decía, David lo traducía, ¿no? Entonces ha llegado un momento en que yo ya no sé ni lo que dije ni lo que no dije. Me frustré muchísimo, me pareció horrible esto de la traducción simultánea, que entiendo que es así. Yo toda la vida lo viví en el contracorriente, lo viví ahí con Joel de Brunei y ¿no? Él haciendo ahí hasta los gestos que hacía el ponente. Pero bueno, esta vez que me tocó ser ponente, la verdad es que me resultó difícil y me costó ser yo misma, ¿no? Explicando lo que quería decir. Así que para los que estuvisteis, que yo creo que ninguno, bueno, el único David, pero yo creo que con no tener que traducir estará más tranquilo. Y de aquí yo creo que no estuvisteis ninguno, pero bueno, que os va a sonar a nuevo porque yo creo que seguramente lo diga muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, quería haceros eso, ¿no? Una pequeña enseñanza sobre cómo escuchar la voz de Dios, ¿no? Y pensaba que todos tenemos una forma de escuchar a Dios diferente. Seguramente todos los que estemos aquí, aunque todos tenemos una espiritualidad, o algunos, ¿no? Por eso estamos aquí una hora estoicamente aguantando y alabando al Señor con música y levantando las manos, poniéndonos de pie y que alguien al lado nuestro esté repitiendo palabras o esté hablando en alto, eso no nos importa ni nos parece extraño, ¿no? Seguramente todos aquí pues tengamos una espiritualidad parecida, que es también algo que nos aglutina. Pero luego seguro que oír la voz, ¿no? Saber lo que Dios nos está diciendo a cada uno, eso pues cada uno de alguna manera seguro que es diferente, ¿no? Cada uno seguramente según sus circunstancias, su vida, sus historias, su educación, bueno, pues sentirá que Dios le habla de una manera a otra. Yo tengo claro que Dios a cada uno nos habla a nuestra forma, ¿no? Y cuando era más joven, siempre me pareció que había formas como más ideales que la mía, ¿no? Y siempre miré a muchos a mi alrededor como que ellos sí que escuchaban la voz de Dios y yo, bueno, pues a ver lo que escuchaba, ¿no? Pero bueno, vas creciendo y te vas dando cuenta que Dios tiene su voz para todos y solo hay que pues intentar oírla y que Dios tiene una forma para cada uno y esa es la válida, la que sea la que Dios haya creado para ti y contigo, ¿no? Y bueno, la primera cuestión que pensaba para tener cuenta de estas cosas, ¿no? De cómo escuchar la voz de Dios, era la idea de dejar a Dios ser Dios, ¿no? Siempre estamos hablando de que Dios es un amigo, que Dios nos escucha y que Dios nos quiere y que Dios está con nosotros, pero yo también pienso que Dios, la forma de relación con Él va más allá que la de un amigo, ¿no? Es decir, que Dios para mí es más, ¿no? Es más que un amigo, es una persona que está ahí, bueno, una persona, ¿me entendéis? Que está ahí, que está en todo momento y que muchas veces su forma de comportarse, cuando digo que no es como la de un amigo, es que la de un amigo se supone un poco cómo va a ser, ¿no? Cuando uno tiene una amistad, pues hay como una especie de negociación que es a lo largo del tiempo, hasta donde sí, hasta donde no, lo que sí, lo que no. Es decir, qué cosas están bien, qué cosas nos esperan, qué cosas se esperan. Pero
Pero con Dios cada día es un día nuevo, ¿no? Y con Dios muchas veces las cosas son diferentes, ¿no? Y muchas veces Dios hace cosas que no nos esperamos y muchas veces hace cosas que nos, ¿no?, nos sorprenden. Por eso decía antes lo de dejar a Dios ser Dios. Yo creo que cuando escuchamos la voz de Dios tenemos que dejar a Dios ser Dios y no esperar siempre un poco lo que... No esperar siempre las cosas, ¿no?, como creemos que tienen que ser, porque yo creo que Dios está por encima de nosotros, ¿no? Y eso a veces pasa, que hay gente que cuando Dios no responde como parece que tiene que responder, y a veces se entra en crisis, ¿no? Hay a veces a gente que no lo entiende muy bien y bueno, puede hacerle hasta perder la fe, ¿no? Pero bueno, yo creo que en nuestra relación con Dios tenemos que saber eso, ¿no? Que Dios hace las cosas a su forma, ¿no? No a la nuestra, menos mal. Y bueno, que muchas veces los tiempos de Dios no son los nuestros, ¿no? Por ejemplo, esto es un buen ejemplo, ¿no? A veces nosotros estamos rezando y pensamos que las cosas tienen que ir de cierta manera, en cierto momento, y esto ahora, y esto después, y luego va a ocurrir esto, y si no ocurre esto, parece como que todo es mentira, ¿no? Pero no tiene por qué ser así, ¿no? Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Bueno, otro punto que me gustaría hablar sobre este tema es que a Dios no se le puede mentir. Y nosotros siempre en la comunidad siempre estamos hablando de la idea de vivir en verdad. Y creo que para oír la voz del Señor es muy importante. Yo creo que uno tiene que tener claro lo que es y quién es y estar en su verdad para poder dejar a Dios empezar desde ahí. Por eso, ojo, yo siempre hablo mucho sobre eso, ¿no? Porque para mí ha sido como una experiencia, ¿no? Ha sido una experiencia de misericordia con el Señor, de amor y de purificación, ¿no? El sentir como de alguna manera donde el Señor ha venido siempre a rescatarme es en lo que yo soy, ¿no? En mi pobreza, en mis miserias, en aquello que hacía mal, pero lo reconocía a sus pies, ¿no? Yo creo que el postureo, esta palabra que se ha inventado ahora, gracias a las redes sociales, yo creo que el postureo en el cristianismo no sirve, ¿no? Que lo único que puedes conseguir es pues que no escuchar la voz de Dios, o de alguna manera que el plan de Dios para ti se pare, ¿no? Porque parece que es más interesante o sin querer lo llevas a lo que decía antes, ¿no? A hacer las cosas como tú crees, como tienen que ser, como creen los demás. Bueno, quería también daros ese punto, ¿no? La importancia de que a Dios no podemos mentirle, ¿no? Y que es importante vivir en verdad. Y también pensaba por el tema del pecado, ¿no? Yo creo que cuando alguna de nuestro área está en pecado y el pecado siempre hay que intentar ayudar, a ver si me explico, perdón, El pecado siempre hay que intentar como sacarle de nosotros. Y seguro que muchos de los que estamos aquí tenemos pecados que siempre son así, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que si siempre tenemos este pecado, ¿quiere decir que es que no podemos escuchar la voz de Dios? No. Yo creo que lo que pasa es que en ese vivir en verdad y ese vivir sin pecado, lo importante es luchar por quitar esos pecados de nosotros, ¿no? Es decir, que yo creo que el Señor, el intentar sacar todo aquello que no es el de nuestras vidas, yo creo que para Él eso le sirve, ¿no? Y lo difícil o lo complicado es querer escuchar la voz de Dios mientras haya áreas de nuestras vidas que tengan pecado, porque nosotros hemos decidido pues que a lo mejor no importa tanto ese pecado, o porque, bueno, pues porque estamos cómodos en él y para qué cambiar. Entonces eso será postureo, y eso a lo mejor, bueno, pues nos ayuda en un tiempo o nos ayuda en la relación con los demás, ¿no? Pero no en la relación con Dios, que para mí creo que es lo importante, ¿no? Y por lo que estamos aquí. Leía en Gálatas 5, Gálatas 5,
16. Gálatas 5, 16, 17, que dice: por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Y, bueno, aunque habla de las apetencias de la carne, yo os leo estos versículos no tanto por el tema sexual, ¿no?, sino por el tema de aquello, apetencias de la carne, vamos a decir aquello que tiene que ver con lo mundano, ¿no? Que no digo que lo mundano no sea lícito, que es completamente lícito, de esto luego también hablaré, pero que lo importante es seguir el Espíritu de Dios, ¿no? Y aquello que no nos deja seguir el Espíritu de Dios es aquello que tenemos que intentar cambiar en nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que el Señor está contento con nosotros siempre que busquemos el Espíritu, su Espíritu, ¿no? Y que lo que reine en nuestras vidas sea su Espíritu, ¿no? Aunque, bueno, volvemos a lo que decía antes, ¿no?, que a veces sí que tenemos momentos pues, de debilidad. Total, somos humanos, si no seríamos dioses, ¿no? Pero buscando siempre el Espíritu de Dios. Bueno, no sé si la idea me la habéis captado. Bueno, el punto 3, que quería hablar sobre esto, sobre cómo tendríamos que estar para escuchar la voz de Dios, es la obediencia a Dios, ¿no? Yo creo que la idea de escuchar a Dios es para obedecerle. Si queremos escuchar a Dios, ¿para qué? Es decir, yo creo que tiene que haber una parte de querer hacer su plan, ¿no? Cuando uno quiere escuchar la voz de Dios, entrará dentro de él la idea de hacer su plan, ¿no? Dice en Juan 10, 27... 10:27. A ver. Bueno, es la de mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Me hace mucha gracia porque ahora están haciendo el Godly Play y eso es una de las historias del Godly Play, ¿no? Y es súper chulo porque va el pastor, pasa y van todas las ovejas detrás de él, ¿no? Y la persona que hace cuenta la historia pues tiene que ir moviendo el pastor y moviendo las ovejas detrás. Y se pasa gran parte de la historia moviendo el pastor y las ovejas detrás, ¿no? Y pensaba en esta historia, ¿no?, del Godly Play, cuando, de esa forma, ¿no?, de cómo el pastor va y las ovejas le siguen, ¿no? Y entonces creo que es muy importante, ¿no?, para escuchar la voz de Dios, el querer, que haya en nosotros un convencimiento de querer hacer su voluntad. Bueno, entonces, ¿qué puntos tenemos para, cómo sabemos, ¿no?, una vez que a lo mejor estamos más o menos con todo esto que he dicho antes, lo tenemos más o menos claro en nuestra vida y estamos escuchando la voz de Dios? ¿Qué puntos tenemos para saber que realmente puede ser la voz de Dios? Es decir, ¿cómo podemos ir discerniendo, cómo podemos ir viendo si a lo mejor es la voz de Dios o es nuestra voz o es la voz de los hermanos más influyentes que están alrededor nuestro? Es decir, ¿cómo sabemos que realmente es auténtico, ¿no? Y, bueno, cada uno vuelve a lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, no creo que el Señor, para sentir que sea la voz de Dios, tenga que ser una voz audible, aunque seguramente alguno en su vida, cuando estaba esperando la voz del Señor, sintió una voz audible. Pero hay gente que no es así, ¿no? Hay otros que a lo mejor puede ser un pensamiento o puede ser un impulso, es decir, un sentimiento de que esto lo tengo que hacer, o un sentir, o una idea. Cada uno sabe, ¿no?, como decía antes, cómo Dios le habla, ¿no? Y pensaba que uno de estos puntos podría ser la palabra de Dios, ¿no? El leer la Biblia, ¿no? Me acuerdo en aquel primer contracorriente que Roberto Job dijo, si alguien quiere saber lo que Dios quiere de él, pues se puso la Biblia aquí en la cabeza, el que estaba calvo, ¿no? Y dijo, pues aquí lo tiene, ¿no? Y estuvo paseando así con la Biblia puesta. Hemos contado esta anécdota 1000 veces, pero es que es muy buena, ¿no?
Y esa es la primera cuestión, es decir, es importante que aquello que sintamos que Dios nos pide, aquello que oímos del Señor para nuestras vidas, tiene que estar conforme a la Biblia, ¿no? Tiene que estar conforme a lo que Dios quiere, y el Dios que nosotros seguimos es el Dios de Jesús. Y el Dios de Jesús, la manera que tenemos de conocerles a través de la Biblia. Así que todo aquello que sintamos tiene que de alguna manera estar en el orden de Dios y tiene que aparecer tiene que estar en la Biblia, ¿no? No podemos estar sintiendo algo que a lo mejor contradice alguna cuestión de la Biblia y pensar que Dios nos lo está pidiendo, porque seguramente no es así. Otra cuestión que tenemos es la enseñanza de la Iglesia. Hay muchas cosas que están regladas en la Biblia, la mayoría, pero hay otras a lo mejor que no, pero para eso tenemos la Iglesia. Aquellas cosas que sentimos, esa voz de Dios, tiene que estar en orden con la Iglesia. Sí que es verdad que a lo mejor estamos siendo, quién sabe, un San Francisco, ¿no? Y tenemos que reconstruir nuestra iglesia y a lo mejor en ese momento, ¿no? La iglesia de tu época no te está entendiendo, pero el magisterio de la iglesia es desde los primeros cristianos, es decir, que no estamos hablando que tenga que ir todo con... Una cosa es el magisterio y otra cosa es, ¿no? Todos sabemos que en la iglesia hay cosas que pueden ir evolucionando y otras que son dogmas y esas no pueden cambiar, ¿no? Entonces tenemos que pensar eso, ¿no? Que aquello que nosotros estamos sintiendo tiene que estar dentro de la Iglesia, ¿no? y en orden con ella, en sus dogmas y en sus planteamientos. Y otra cuestión es la comunidad. La comunidad también nos puede ayudar a discernir. Los hermanos nos pueden ayudar a discernir. Si alguna vez tenemos algo, no tenemos alguna idea de cómo podría ser, pues tenemos a los hermanos, que son aquellas personas que nos pueden ayudar, ¿no? A discernir si lo que estamos sintiendo del Señor es así o no. Y una cosa os voy a decir, y esto lo digo por experiencia porque ha sido así en mi vida, nunca tengáis miedo a decidir junto a un hermano una cosa, porque yo creo que el Señor lo bendice. Y yo también creo que la obediencia, es decir, cuando tú decides una cosa porque tu acompañante o la persona que tienes de referencia te ha dicho que tiene que ser así, yo creo que aunque esa persona esté equivocada, yo creo que el Señor lo bendice por la obediencia, te bendice a ti por la obediencia que has tenido, ¿no? Y yo creo que si las cosas tienen que ser, al final son. Y solo hay que esperar. Y vuelvo a decir lo de antes, ¿no? Los tiempos del Señor y nuestros tiempos a veces no es lo mismo, ¿no? Y puede ser, ahora que hablamos de la comunidad y hablaba ahora del acompañamiento, ¿no? También pensaba que eso también, ¿no? Una manera de saber si estamos escuchando la voz de Dios es preguntárselo, ¿no? Preguntárselo a un acompañante, a un mentor, alguien que pueda ayudarnos, ¿no? A discernir si es así. Y también pueden ser personas sabias, personas que tengan cierto discernimiento espiritual, a esas personas también, ¿no? En el taller del impacto les pedí a los chicos que pensasen 3 personas, y les di un papel a cada uno, para que pusiesen 3 personas de los que se podrían fiar, ¿no? Para todo esto. Y bueno, también os lanzo la pregunta a vosotros, ¿no? Si vosotros tenéis personas, más allá de, todos ya somos adultos, aunque hay aquí algún joven, ¿no? Pero 3 personas por lo menos de las que nos podríamos fiar para que nos ayudasen a discernir la voz de Dios en nuestras vidas. No os voy a dar ni tarjeta ni nada, sino que cada uno que piense mentalmente, ¿no? Si tendría una de esas 3 personas, ¿no? Que habría tanta confianza que podrían, ¿no? Ayudarte a saber lo que Dios está pidiéndote, ¿no? Y llevamos 4 puntos. El punto 5, que creo que podría ser importante para saber si lo que estás escuchando es la voz de Dios, es lo que ocurre en tu interior. ¿Cómo esto que has decidido, o esto que piensas que tienes que hacer, o esta idea, pensamiento, impulso,
¿qué es lo que trae en tu corazón, ¿no? Yo creo que las cosas de Dios traen la paz. Y a veces la paz no quiere decir que traiga la paz de que todo qué guay, que claro lo tengo, ¿no? A veces no lo tenemos claro, a veces tenemos miedos, pero en nosotros hay como un impulso de paz, ¿no? Hay como un sentimiento de paz, de saber que las cosas pueden ser así, ¿no? Yo creo que el propósito de Dios trae la paz y es una paz que viene de Cristo, ¿no? Y es una paz que no tiene daños colaterales. Yo creo que cuando tú decides una cosa en el Señor y es lo que el Señor puede querer de ti, sin querer todo a tu alrededor se arregla. Es como que el Señor se ocupa de todo, ¿no? Tú decides seguir al Señor. Bueno, esta frase también la hemos oído 1000 veces, ¿no? Que tú sigues al Señor y el Señor hace todo, ¿no? Te da la añadidura, ¿no? Es decir, Él se ocupa de todo. Y pienso que es importante este punto, ¿no? De alguna manera en nuestro interior sentir que es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos hablado? A pesar de hablar del acompañante y hablar de la comunidad, pero también siempre haciendo lo que cada uno siempre siente que tiene que hacer, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces hemos hablado de lo importante de estar bien con nosotros? El tema de la conciencia, ¿no? Esta comunidad, por ejemplo, lo respeta mucho, ¿no? Lo que cada uno de alguna manera siente que tiene que hacer, ¿no? Bueno, pues ya voy por el punto 5 y ahora va el 6. Otro punto que me parece que podemos tener en cuenta es los acontecimientos de nuestra vida, ¿no? Cada uno sabe la forma que Dios tiene de hablarnos, ¿no? Cada uno le reconoce de una manera en su vida, ¿no? Y es importante también tener en cuenta eso, ¿no? Cómo el Señor ha ido hablando cada vez, de todos, ¿no? Como una vez que escuché la voz de Dios, cómo fue la siguiente vez, es decir, tenemos que tener claro los acontecimientos de nuestra vida, ¿no? Cómo el Señor se ha ido manifestando en cada momento. Y creo que también es importante en las circunstancias que lo acompañan, ¿no? Y por qué no, también el estar abierto a lo sobrenatural, ¿no? Cuando de repente tú decides una cosa y crees que a lo mejor es porque que Dios lo quiere y todo se arregla y de manera hasta cosas que no tendrían que suceder así suceden para que todo salga así, ¿no? Yo creo que eso también puede ser, esto es lo que llamaríamos las señales, ¿no? Las señales también pueden ser importantes. O son importantes, ¿no? Para saber si lo que estamos escuchando es realmente la voz de Dios, ¿no? Y otro tema que me salía o que ponía, ¿no? El 7º y último era el tema de los dones, ¿no? Nosotros pertenecemos o estamos en una espiritualidad en la que, bueno, hay gente que tiene ciertos dones, ¿no? Y por ejemplo, puede estar el don de profecía, ¿no? Alguien puede venir y darte una palabra o decirte algo de parte de Dios, ¿no? Y eso ayudarte también a discernir, ¿no? Y también pensaba en los propios dones de cada uno, no solamente en esta parte de aquella gente, ¿no? Que puede tener en ese momento un don especial con algo para ti, para que el Señor te quiere decir, para ayudarte, sino que también nuestros propios dones, ¿no? Yo no creo que Dios nos pida nada que no tenga que ver con lo que somos y para lo que estamos diseñados. Y entonces yo creo que con la mayor naturalidad lo que Dios nos pide tiene que formar parte de aquello que es lo que mejor se nos da. Es decir, que yo, por ejemplo, que canto un pimiento colorado, pues no puede ser que el Señor me esté pidiendo, ¿no?, que sea líder de alabanza. Bueno, a lo mejor sí, pero hablando, pero no cantando, ¿no? Y yo que, no sé, a no ser que el Señor de repente, pero bueno, tendría que ser como mucho, ¿no? Pero que puede suceder, pero tendría que cambiar mi voz, ¿no? Yo creo que el Señor nos tiene una forma diseñado, que es la mejor manera para nosotros,
la mejor forma de ser nuestra, ¿no? La mejor versión de nosotros mismos. Y aquello que nos pide tiene que ver con ser la mejor versión de nosotros mismos. Yo no creo que Dios nos pida cosas para tenernos frustrados y como que nunca llegamos, como que nunca lo conseguimos, como que no estamos nunca a la altura, ¿no? Yo creo que el Señor, cuando nos pide cosas y nos habla, habla de una forma mucho más sencilla, ¿no? Y mucho más natural. Y bueno, esos serían los puntos que se me ocurrían, ¿no? Para alguna manera podréis reconocer si la voz de Dios en vuestra vida, ¿no? Y pensaba, bueno, unos consejos. El primer consejo es que a veces que para escuchar la voz de Dios no solamente hay que tener en cuenta todo lo que he dicho antes, sino que a veces hay que darle al Señor sus tiempos, ¿no? Y a veces tenemos vidas muy ruidosas. A lo mejor es que la mía es una de ellas y pienso que el resto la tenéis igual. Pero bueno, por si acaso me lo aconsejo a mí mismo y si a alguno le sirve. A veces tenemos vidas muy ruidosas en las que siempre estamos haciendo y haciendo y haciendo. Y no solamente tenemos vidas ruidosas, a veces también podemos estar en las cosas del Señor y tener esas vidas ruidosas. Es decir, en las que siempre, cuando no estamos haciendo una cosa de la asamblea, estamos haciendo una cosa de los niños, y si no estamos haciendo una cosa del trabajo, y si no estamos haciendo una cosa de los estudios, y si no estamos haciendo una cosa de los amigos, y si no vamos en tren y vamos con los cascos puestos, y si no vamos en el coche escuchando XFM, y si no, bueno, a veces tenemos vidas ruidosas, ¿no? Yo creo que si queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que tener nuestros momentos, ¿no? de intentarlo, ¿no? De oración. A veces hasta nuestra oración puede ser toda con canciones. No, yo creo que tiene que haber momentos, ¿no? Que vuelvo a decir que el Señor con cada uno habla. Estos solo son consejos. El Señor con cada uno habla de una forma distinta y ahí nadie se puede meter porque yo creo que es algo dentro del corazón de cada uno. Pero cada uno tiene que ver cómo de ruidosa es su vida, ¿no? Y en esa vida ruidosa poner esos momentos para el Señor, ¿no? Y otra cuestión es tener claro las prioridades, ¿no? Como antes decía, si alguien quiere escuchar la voz de Dios es porque quiere obedecerle, ¿no? Y si quieres obedecerle es porque quieres hacer su plan. Y a veces, según donde estén nuestras prioridades, cuesta. Porque a veces, como ya tenemos la prioridad 1, 2 y 3, si el Señor nos pide a lo mejor una que no tiene nada que ver, es que tenemos que abandonar la 1, la 2 y la 3 para hacerla al Señor, que es la cuarta. Y la 1 y la 2 resulta que son súper lícitas y son súper buenas y son súper buenas para mí y para los míos. Pero es que el Señor me está pidiendo la cuarta. No sé, bueno, los que ya lleváis un tiempo caminando en las cosas de Dios creo que sabéis a lo que me refiero, ¿no? Y creo que es importante eso, ¿no? Tener claras nuestras prioridades, ¿no? Y que si el Señor es una prioridad en nuestra vida y es el número 1, poner sus cosas en el número 1, ¿no? Y otra cosa que también me salía como consejo para intentar escuchar la voz de Dios es también aprender a decir que no. A veces nos pasa que sin querer, o a lo mejor me pasa a mí, sin querer no sabemos decir que no a nada y nos pasamos el día haciendo cosas. Y yo creo que hay cosas que están bien y que seguro que son que Dios quería que las hiciésemos y otras que a Dios las da igual, pero como nos ha parecido bien y nos parece que pues que qué bonito o qué solidario o qué, pero puede que no sea la voz de Dios. Puede que eso nos esté permitiendo pararnos para que Dios nos pueda hablar. No sé, sí que pensaba eso, ¿no? A veces en aprender a decir que no. A veces aprender a decir que no a unas cosas quiere decir que abres el camino a otras y quién sabe si diciendo tantos que sís, a lo mejor te estás olvidando de las cosas de Dios, ¿no? Porque yo he dado muchas vueltas. Esta charla la preparé escuchando una charla de un tío que no sé cómo se llama, porque yo lo pongo en YouTube. Era un, yo creo que era argentino, bueno, latino era, ¿no? Y él en un momento dado también hablaba, y esto llevo todo el verano, esto lo preparé para el impacto, llevo todo el verano y todavía sigo con ello, ¿no?
que hablaba de la voluntad permisiva de Dios y la voluntad perfecta de Dios, ¿no? Y a mí eso me ha dejado un poco ahí, porque yo lo que quiero para mi vida es la voluntad perfecta de Dios. Y yo he hecho hacia atrás mi vida y creo que Dios a veces yo he hecho la voluntad permisiva de Dios, creo que Dios no me lo toma en cuenta, es decir, que seguimos adelante, pero sí que me gustaría que todos en esta vida pudiésemos hacer la voluntad perfecta de Dios, no la permisiva. Y creo y espero que todas estas cosas que os he dicho os puedan ayudar a hacer esa, ¿no? A hacer la voluntad perfecta, no la permisiva, ¿no? Y para acabar, quería leeros un versículo de Santiago. De Santiago 1:5, que dice: si alguno de vosotros está a falta de sabiduría, que la pida a Dios, que a todos generosamente y sin echarlo en cara se le dará. Es decir, aquello que queráis preguntarle al Señor, de verdad, preguntárselo. No tengáis miedo a escuchar la voz de Dios. Él lo dice en su palabra, ¿no? Si alguno de vosotros está a falta de sabiduría, que le pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, se lo dará. Y yo os animo a sacar esto de esta pequeña enseñanza y para esta semana, ¿no? El poderle preguntar a Dios 3 cosas, ¿no? Eran 3 mentores o 3 personas especiales en las que podríamos confiar, pues ahora os digo 3 preguntas, ¿no? 3 preguntas que nos gustaría hacerle a Dios, ¿no? 3 cosas que necesitamos saber para seguir su camino y yo creo que, el Señor nos va a contestar, ¿no? Y os animo a esta semana que esas 3 cosas, ¿no? Que las busquéis en vuestra vida, que 3 preguntas le haríais a Dios, ¿no? Para continuar en sus caminos, ¿no? Porque tengo claro que os va a responder. Y nada, pues con esto y... That's how he made you. Just let it happen. And he called